pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo interesante. Si nosotros interpretamos o le damos una variable interpretativa, libre, a estos versículos, repito, entre el 2 y el 8 de la primera Tesalonicense de Pablo, nos encontramos primeramente con el propósito de Dios para con nosotros. Ok, al que no le guste la palabra Dios, póngale gran arquitecto del universo. Tampoco le gusta, entonces póngale sagrado absoluto solar. Bueno, ¿no está de acuerdo? Entonces póngale divino Elohim, póngale causa infinita de todo lo que existente, póngale creador, póngale lo que quiera. Pero nosotros no podemos presumir, en el estado de inconsciencia que estamos, que nosotros somos del aire y que nosotros somos lo máximo, el plus ultra mare vitae del cosmos. No, así no es, porque nosotros somos hijos de un papá y de una mamá, y ellos también en un encadenamiento vienen originados por un ser mayor. A nosotros nos rige un ser mayor. Ok, no estamos de acuerdo, bueno, entonces pongan la energía creadora. Pero lo que sí les digo es que hagan lo que hagan, digan lo que digan, hagamos lo que hagamos, nosotros somos lo menor de un creador que es y que será. Muy bien. Entendido eso, esa causa creadora que llamamos Dios y que aquí lo llama Pablo Dios, nos enseña que Él tiene un propósito para con nosotros y es la santificación. Pero esa santificación en otros textos bíblicos, dijéramos, en otros libros, en otros versículos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, recuerdo uno que dice, vuestro Padre quiere que seáis perfectos como Él es perfecto. Entonces, la perfección está, dijéramos aquí, asimilada literalmente con el planteamiento de Pablo en Tesalonicense llamándolo santidad. Vamos a asumirlo así, pues. Entonces, la santidad nos lleva a nosotros al perfeccionamiento, pero estamos hablando de la santidad, de la pureza, pero esa pureza tiene un contenido de perfección porque aprendió perfectamente todo lo perfecto. Y esto es algo maravilloso ya de por sí, que debemos nosotros considerar. Ahora bien, si hemos comprendido hasta acá el planteamiento, entonces Pablo nos enriquece porque él nos dice de que esa santificación tiene una base, tiene una garantía, y es no fornicación, no adulterio, no pasión en concupiscencia, no agravio a nuestros hermanos. Pues hemos sido llamados a santificación y no a inmundicia. Fíjense ustedes que esta palabra es terrible. Es decir, si nosotros no somos santificados, somos inmundos. Claro, estoy hablando ahora teológicamente a la luz de Pablo. Y es una palabra muy fuerte, pero él la utiliza. Y allí es donde entramos al estado animal. Es decir, psicológicamente hay aspectos de animalidad en nosotros. ¿Por qué? Porque el que fornica es un animal. ¿Por qué? Porque los seres humanos realmente avanzados, conscientes, ellos no fornican. Ahora, me estoy recordando de un chiste. Bueno, yo no sirvo para echar chistes, pero pongan atención. Me acuerdo que cuando estaba joven, me dijo un señor que conocí en el conocimiento, me dijo, Dani, cuando uno es soltero es un animal incompleto. Pero Dani, cuando uno se casa es un completo animal. Bueno, ese es el chiste, pero resulta ser que aquí lo que leí, Pablo habla precisamente y dice en el tema de que debemos amar a una mujer. Es así. Y dice, apartémonos de fornicación. Cualquiera va a interpretar eso como quiera, pero no voy a dar oportunidad, voy a dar libertad, pero voy a decir lo que tengo que decir. La fornicación no es igual a adulterar. Esos son dos mandamientos distintos. Lo que sí sé es que la fornicación es un acto animal, dijéramos dantesco, de nuestra naturaleza concupiscente, lujuriosa, de eliminar de nuestra naturaleza interior la energía creadora. Es lo que digo. El que no esté de acuerdo con eso, bueno, que se lea bastantes libros, no solamente la Biblia, sino otros libros que existen, pero me voy a referir a Moisés. Moisés dice en el Levítico 15, todo varón que manare simiente de su carne será inmundo hasta la tarde. Entonces aquí coincide Moisés con Pablo, pero no quiero hablar de eso. Estoy hablando de la mecanicidad, de que necesitamos convertirnos en humanos, construir humanidad dentro de nosotros, rompiendo la mecanicidad. Pero fíjense, para romper la mecanicidad existen dos cosas.
La primera es el impulso de nuestro ser, de nuestro Dios interno, de nuestro espíritu divino, es decir, de nuestra mónada, así como lo llamó el inglés Leibniz, si recuerdo bien, en sus tratados. Y que los indostanes, un ejemplo, o a la luz del oriente, en la voz de Elena Petrona Blavatsky, una gran filósofa y esoterita de tiempos, dijéramos, el siglo XIX, ella lo llama Atman, el inefable. Entonces, ese espíritu divino, que tienen estos nombres en otros lenguajes, es una parte de nuestro ser real, y esa parte del ser emana hacia nosotros cuando le interesa la perfección, la santificación para nosotros. Entonces Él nos las impulsa, y nosotros debemos responder a ese impulso, porque ese impulso en nosotros es traducido como un anhelo, como una aspiración, como un no sé qué de eso que uno dice, o como una reflexión o discernimiento, como en el caso de mi hija, que puse el ejemplo, o de cualquiera de ustedes. En ese tenor, paralelamente a ese anhelo que viene de adentro, viene externamente un llamado espiritual. Y por eso dice Pablo aquí, así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjense, entonces, siendo así, este es un llamado, más una exhortación, pero a nosotros ya nos han llamado al ser o no ser, para dejar de ser máquina. Ahora, que es muy difícil dejar de ser máquina, sí, con este programa que tenemos, más los programas que se inventan cada momento, es muy difícil, pero lo podemos lograr porque nuestro Padre Madre quiere que nosotros seamos libres, quiere que nosotros seamos humanos, porque al ser libres somos humanos, porque somos partícipes de la verdad, no de la ignominia, no de la inmundicia, no de la ignorancia, no de la fornicación, no del yo, porque resulta ser que la maquinicidad y el automatismo aparece cuando aparece el yo. Cuando quitemos el yo, entonces no hay inconsciencia, no hay subconsciencia, no hay infraconsciencia, sino que hay conciencia y hay ser, es decir, está lo real. Ahora, ¿podemos lograr esto? Sí, ese es el planteamiento, pero como les estoy explicando que dos cosas suceden en paralelo, una interna y una externa, y la externa que estoy analizando es el llamado, vosotros sois llamados, pero eso en psicología, dijéramos, nociológica, a nivel del planteamiento que hace Platón en su teoría del conocimiento, pertenece a la episteme. Epistemológicamente entonces, o nociológicamente hablando, ese llamado es un shock. Entonces existe el primer shock. ¿Cuál es el primer shock que recibe una máquina para dejar de ser máquina? Un llamado. Usted iba caminando, le entregaron un mensaje espiritual. Ese es un shock. Usted, claro, un shock a la conciencia me refiero, de eso es que estoy hablando. Ese shock, más el impulso interno que usted tiene, lo ha de llevar a una reflexión evidente del ser. Lo ha de llevar, dijéramos, a un estado psicoanalítico. Es decir, que usted tenga un stop, una parada, y se busque a sí mismo y reflexione un poco. Ciertamente, en cada uno de ustedes está la posibilidad de humanización y al tenor ser libre y ser partícipe de la realidad, porque nosotros estamos en un sueño y debemos despertar. Para eso necesitamos un shock, porque una máquina dormida, porque claro, nosotros somos una máquina especial, que podemos darnos el lujo de hacer una operación quirúrgica pensando o cantando música. Claro, máquinas especiales. Ahora, necesitamos despertar para ser realmente especial, porque el llamado es a la santificación, el llamado es al perfeccionamiento, y ese llamado viene paralelamente con un shock, y ese shock es, dijéramos, impregnar, golpear nuestro carácter espiritual a través del verbo, a través de un mensaje, a través de ese llamado. Llamado soy a ser humano. Cuando nosotros comprendemos este shock, comenzamos a reflexionar y a estudiar en sí mismo cómo poder ser libre del automatismo, cómo romper la mecanicidad de nuestra vida existencial vana e ilusoria. Me explico, en síntesis. Una persona vivió 70 años, 80 años, y esa persona se murió ignorando lo que es él realmente. No supo por qué era su esposa. Es más, él conoció de su esposa fue la persona, no conoció al ser de su esposa.
Y esto, imagínense ustedes en el estado en que nosotros estamos. Pues, nosotros ignoramos por qué tenemos hijos. El vínculo realmente que nos une a nuestro hijo interno, desde el punto de vista dimensional, nosotros lo ignoramos. No sabemos por qué. La respuesta, dijéramos, es un enigma. Sin embargo, tiene una respuesta y está en ustedes. Pregunto, ¿por qué algunos seres nos dan dicha? ¿Por qué algunos seres nos dan deshonra? Porque algunos seres nos hacen la vida cuadrito, como si les pagaran. Esto es algo muy interesante, pero pertenece a lo mecánico, pertenece a el automatismo relacional. Necesitamos, en este sentido, direccionar nuestra vida y ser en el mundo relacional consciente, para que nosotros establezcamos relaciones idóneas, inteligentes, prósperas, a otro nivel. Porque si nosotros queremos dejar de ser lo que somos, tenemos que transformar el nivel de ser en que nos encontramos, y para ello necesitamos dejar de ser máquinas. No vamos a ser más máquinas, vamos a ser seres humanos, a comenzar a hacerlo, vamos a comenzar a ser conscientes y vamos a comenzar en el amor. Porque el diferencial entre un inhumano y un humano es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos va a llevar al perfeccionamiento en él y nos va a llevar a ser partícipe de la verdad y nos va a llevar a la santificación, que es lo que dice Pablo aquí. Bueno, ustedes dirán entonces, no, a mí no me interesa ser santo. Sí, pero es que no estamos hablando de esa santidad. Estamos hablando que Pablo la está utilizando para llevarnos a nivel interpretativo, dijéramos así, de perfeccionamiento. Y ser perfecto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestro Creador es perfecto y la naturaleza es perfecta y todo lo que nos rodea es perfecto. Entonces, si todo lo que nos rodea es perfecto, ¿por qué nosotros somos imperfectos? Es allí en la paradoja. Ahora, ¿qué le planteo? La interpretación. Es decir, nosotros debiéramos ser intérpretes. Cuando nos empezamos a humanizar, cuando comenzamos a construir humanidad dentro de nosotros, nos convertimos en artistas, intérpretes de nuestro propio ser. Por eso necesitamos crear el templo interior, para que el ser se pueda expresar en nosotros. Y eso sí es humanista, y eso sí es humanizante, y eso sí es realmente revolucionario. ¿Por qué? Porque la ley mecánica de evolución y la ley mecánica de involución no nos llevan a nosotros al estado humano, ni nos llevan a nosotros a la liberación, ni a la santificación, ni al perfeccionamiento, porque si no ya lo fuéramos, pero no lo somos. ¿Por qué existen guerras? Por eso. ¿Por qué van a existir? Por eso. Ahora, búsquese un planeta donde todos sean conscientes, de que tengan 10% de conciencia. No hay guerra, ni las va a haber. ¿Por qué? Porque una humanidad con ese porcentaje de conciencia no hace guerra. Ahora, vamos a revisarnos nuestra intencionalidad. Vamos a ser honestos, porque el trabajo sobre sí mismo para romper la mecanicidad y el automatismo, debemos ser honestos. Esa es parte de la respuesta nuestra psicológica al shock, porque existe el segundo shock. Este segundo shock, ¿cuál es? Cuando ya comenzamos a trabajar sobre sí mismos, cuando empezamos a desarrollar las capacidades cognitivas o cognitivas de la autoobservación psicológica, del discernimiento, del psicoanálisis, de la autorreflexión evidente del ser y de la oración. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, entonces conscientemente, entonces ya nosotros estamos haciendo el segundo shock de conciencia, que es edificar el templo dentro de nosotros mismos a través de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque estos tres principios crísticos son uno solo: el perfeccionamiento, la liberación. ¿Necesitamos del auxilio de lo divinal? Sí, si no lo podemos lograr, porque si el primer shock llega a nosotros como un llamado, como un aviso, para que nosotros nos enfrentemos a nosotros mismos y decidamos ser o no ser, así va a pasar también con el segundo shock. En el segundo shock necesitamos de nuestro ser, pero para ello necesitamos la oración y el arrepentimiento. Esa es una palabra portentosa de todos los profetas, especialmente de Elías y de Juan el Bautista. Continúo con el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado.
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense, aquí coincidimos en el transcurso de la disertación del compartir con la palabra honesto, que Pablo lo está diciendo aquí. Entonces, ¿necesitamos ser honestos? Sí. ¿Necesitamos ser, dijéramos, autoexigentes en el sentido de ser cabales, de ser sinceros con nosotros mismos? Sí. Ahora, si no lo hacemos, estamos autoengañados, estamos engañando a los demás, estamos, dijéramos, inconscientes y vamos a seguir siendo una máquina que cualquiera va a hacer con nosotros lo que ellos quieran. Y eso debe acabarse. Que necesitamos cooperar, sí. Que necesitamos amarnos, sí. Que nos necesitamos unos a otros, sí. Pero nosotros no necesitamos esclavitud psicológica más, no. Bien, este es el llamado. Realmente estamos ya terminando. Quiero agradecer infinitamente la audiencia que me permite la dicha de compartir este conocimiento. Y quiero agradecer a mi Dios Padre Madre por permitírmelo, por capacitarme, por fortalecerme, por darme el aliento para que así sea. Y quiero compartir con ustedes ese encanto maravilloso, ese enamoramiento por la luz, por el Señor, por el Cristo, por la divinidad y por la hermandad. Rompamos con la violencia, no más llanto, no más mentiras, no. Hemos concluido. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, la paz de Él, en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, para que seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén.